Robert Zemeckis revoluciona Hollywood con Crawlman, un épico de $800 millones, rejuvenecimiento digital y mariscos biónicos. Por Redacción Cine y Tendencias Globales. En lo que ya se califica como el proyecto más ambicioso, costoso y surrealista en la historia del séptimo arte, el visionario director Robert Zemeckis ha anunciado oficialmente su próxima producción, Crawlman. Con un presupuesto astronómico de $800 millones y el uso de tecnologías de captura de movimiento y efectos especiales heredadas de Top Gun Maverick, la cinta promete no solo redefinir el género de superhéroes, sino también asegurar un lugar en la historia de los premios de la Academia. Página 1. El guión, de las obras de Pescado al Senado de los Estados Unidos. La trama de Crawlman es una odisea de superación, tecnología de reciclaje y ambición desmedida. La historia comienza en un suburbio estadounidense, donde Mark es un estudiante de último año de preparatoria cuya única motivación es conquistar a su crush platónico, Elizabeth. Para impresionarla, Mark se inscribe en clases avanzadas de ciencia, pero el destino tiene otros planes. Durante un experimento fallido, un cangrejo experimental lo pica, desencadenando una fiebre de 3 días que lo deja al borde de la muerte. Tras despertar, Mark descubre que sus sentidos han mutado. Ahora posee superfuerza, único nivel genio y la necesidad biológica de estar cerca de agua salina. Obligado a trabajar por las noches en una sucursal del Onion Silvers para costear sus estudios, Mark utiliza su nuevo intelecto para convertir los desechos del restaurante en un arsenal tecnológico sin precedentes. Construye un traje robótico de 4 brazos imitando la fisonomía de un decápodo, utilizando aceite de cocina quemado como sistema de combustión interna. Desarrolla misiles basados en una reacción química entre caparazones de langosta y grasa de horno, y crea munición de alta velocidad usando caracoles. Incluso diseña un sistema anticongelante para su radiador utilizando mezclas de sodas descartadas. Con este prototipo, al que bautiza como Crawlman, gana el concurso de ciencias de su escuela, obteniendo la fama que tanto anhelaba. Sin embargo, el segundo acto da un giro oscuro. Al descubrir que Elizabeth es novia del capitán de fútbol americano, interpretado por Snoop Dogg, Mark decide utilizar su poder para eliminar a la competencia. En un acto de dudosa moralidad pero eficacia absoluta, Crawlman atrapa a Snoop Dogg con sus 4 brazos mecánicos tras un atraco bancario que el propio Mark perpetró, dejando pruebas falsas para que el rapero sea condenado a 20 años de prisión. Con el camino libre, Mark usa el dinero robado para comprar coches Cadillac y enormes ramos de flores, enamorando finalmente a Elizabeth. La cima de su éxito llega en el campeonato escolar, donde, tras convertirse en el nuevo mariscal de campo gracias a su superfuerza, le propone matrimonio a Elizabeth en el medio tiempo ante todo el campus. Pero la ambición de Mark no se detiene en Manhattan. Su eficacia capturando criminales atrae la atención del Pentágono, que lo recluta para liderar una unidad de marines en Afganistán. Allí, tras mejorar su traje con tecnología de propulsión a chorro extraída de cajeros automáticos secuestrados, Mark neutraliza al enemigo y asegura recursos estratégicos, regresando a casa como un héroe de guerra. Con la popularidad por las nubes, se postula y gana la senaduría de Manhattan por un margen histórico. El clímax de la cinta llega cuando Tony Stark, el Iron Man original, decide intervenir al ver que Crawlman ha instaurado un régimen de justicia cuestionable. La batalla final destruye gran parte de Nueva York. Stark despliega la armadura Verónica, pero Mark responde invocando su propia Verónica, un titán de 4 metros construido con restos de maquinaria de cocina industrial que utiliza ceviche y conchas como propulsores de bazooka. Tras una pelea visceral, Crawlman derrota a Stark, en un acto que ha dejado fríos a los críticos, cuelga al Vengador en la plaza pública como advertencia, procediendo a saquear la tecnología Stark para volverse virtualmente invencible. Michael B., J.A.N., Britney E. Spears y S. Nope de OGG o a él menos intentarlo. Hollywood vuelve a demostrar que el límite de la imaginación no existe, o quizás que los límites del sentido común tampoco, con el anuncio oficial de Crawlman, la nueva superproducción de $800 millones dirigida por el legendario Robert Zemeckis, quien al parecer decidió que después de Forrest Gump y Castaway, lo que su carrera necesitaba era un adolescente con poderes de cangrejo, una POC. Está rejuvenecida digitalmente y al mismísimo Snoop Dogg interpretando a un mariscal de campo universitario. Porque obviamente eso es lo que faltaba en el universo cinematográfico moderno. El film arranca presentándonos a Mark, interpretado por un Michael B.
Jordan rejuvenecido digitalmente para aparentar 22 años, porque claramente la solución a todo problema de casting es la magia del CGI, y no simplemente contratar a alguien de esa edad. Mark es un estudiante de último año de preparatoria, trabajador de medio tiempo en Long John Silver's, porque si hay un lugar épico donde nacer un superhéroe, es definitivamente una cadena de comida rápida de mariscos, quien con la noble y universalmente comprensible motivación de impresionar a su crush, Elizabeth, una Britney Spears igualmente rejuvenecida para parecer de 22 años, porque el universo, Krallman tiene sus propias reglas de física y lógica, decide inscribirse en las mismas clases de ciencia. Hasta aquí, una historia de amor adolescente bastante convencional. Pero entonces ocurre lo inevitable. Un cangrejo en una pecera lo pica durante un experimento fallido, lo cual, según la lógica impecable del guión, le provoca una fiebre de 3 días que lo deja inconsciente en su habitación mientras sus abuelos tocan la puerta sin respuesta, porque obviamente en el universo Krallman los abuelos no tienen llaves ni acceso de emergencia a los cuartos de sus nietos. Al despertar, Mark descubre que ahora posee superfuerza. Puede oler agua, salina, necesita estar cerca del mar. Y además, detalle no menor, ha incrementado su cociente intelectual a niveles estratosféricos. Porque así funcionan las picaduras de cangrejo. Cenores. Pregúntele a cualquier biólogo. Con su recién adquirido IQ de genio, Mark no pierde el tiempo. En sus ratos libres, en Long John Silver's comienza a reciclar literalmente la basura del restaurante para construir un traje de superhéroe. El aceite quemado se convierte en sistema de combustión interna. Las langostas mezcladas con grasa de horno se transforman en misiles porque la química entre crustáceos y lípidos saturados es, según este film, explosivamente literaria. Los caracoles funcionan como balas de bazooka. Las sodas crean anticongelante para el radiador del traje. Y con los componentes electrónicos desechados construye una inteligencia artificial funcional. Todo esto mientras atiende mesas y evita que lo despidan. La productividad de este joven es, francamente, inspiradora. El traje terminado, que Mark bautiza Krallman porque la creatividad tiene sus límites, incluso para los genios, lo lleva a una feria de ciencias donde gana el primer lugar, cosechando la popularidad que tanto anhelaba. Hasta aquí, una historia de origen bastante estándar dentro de los parámetros del género. Pero entonces llegamos al segundo acto, donde el guión decide que la sutileza es para los cobardes. Mark descubre que Elizabeth, objeto de todos sus desvelos y experimentos fallidos, está saliendo con el capitán del equipo de fútbol americano, Snoop Dogg, quien se interpreta a sí mismo, pero en este universo alternativo no es un rapero de Long Beach, sino un mariscal de campo universitario, porque Robert Zemeckis claramente vio una oportunidad y la tomó. Ante esta situación, Mark toma la decisión más natural del mundo: disfrazarse de Krallman, esperar a Snoop Dogg, atraparlo con sus 4 brazos mecánicos, meterlo al banco y acusarlo falsamente de ser un ladrón. Snoop Dogg es condenado a 20 años de prisión por un crimen que no cometió. Además, Mark roba dinero del banco durante la operación. Con ese dinero compra enormes ramos florales para Elizabeth. Elizabeth, ajena al origen ilícito de las flores y al encarcelamiento injusto de su novio, acepta ser cortejada. Mark se une al equipo de fútbol y con su superfuerza se convierte en mariscal de campo, porque naturalmente. En el campeonato, ante todo el estadio, le propone noviazgo a Elizabeth con un anillo de oro financiado con los fondos robados, y ella acepta emocionada. El alcalde de Manhattan le entrega las llaves de la ciudad por 30 días sin robos, sin saber que el héroe que los previno fue el mismo que robó el banco. La ironía es tan gruesa que se puede cortar con un cangrejo. El segundo acto continúa cuando el Pentágono, impresionado por sus hazanas, recluta a Krallman para liderar marines en Afganistán a cambio de riqueza, bonos por productividad y la posibilidad de postularse como senador. Mark acepta, porque obviamente el salto lógico de estudiante de preparatoria a líder militar a político electo es perfectamente plausible. Antes de partir, mejora su traje usando tecnología de cajeros automáticos que secuestra menos robos adicionales que el alcalde seguramente también agradece. Regresa 8 meses después, ayuda a capturar talibanes y, cumpliendo la promesa del Pentágono, gana las elecciones al Senado de Manhattan con un alto porcentaje. Michael B. Jordan será Mark. Britney Spears será Elizabeth. Snoop Dogg será Snoop Dogg. En Krallman. Dirigida por Robert Zemeckis. Un artículo de Alberto Cínico. Primera página. El guión que hay que ver para creer. Y aún así no basta. Robert Zemeckis, el hombre que nos dio Forrest Gump y Volver al Futuro, ha decidido poner su prestigio y supuestamente $800 millones al servicio de Krallman. ¿De qué trata? Preference. La película nos presenta a Mark,
Michael B. Jordan rejuvenecido digitalmente para parecer de 22 años. Porque claro, un actor de 37 no puede interpretar a un adolescente sin magia digital. Mark es un estudiante de último año de high school cuyo único objetivo en la vida es llamar la atención de su crush, Elizabeth, Britney Spears, también rejuvenecida a los 22, porque el tiempo es mentira. Para lograrlo, se inscribe en sus mismas clases de ciencias. Lógico, nada dice ligar como un experimento fallido con un cangrejo de pecera. El cangrejo lo pica. Mark desarrolla fiebre. Se desmaya por 3 días. Sus abuelos tocan la puerta. Nadie contesta, porque el guión necesita que pase. Y al despertar tiene superpowers. Oler agua salina y necesidad imperiosa de estar cerca de ella. Sí, han leído bien. Su superpoder es ser un cangrejo humano con ansiedad geográfica. Ahora, con un altísimo IQ, porque las picaduras de cangrejo también dan genio. ¿Quién lo diría? Mark trabaja por las noches en un Long John Silver's para pagarse los estudios. Pero como todo héroe que se precie, construye un robot de 4 brazos con chatarra, aceite quemado reciclado, langostas convertidas en misiles y caracoles como balas de bazooka. También usa sodas para crear anticongelante. El narrador se pregunta, ¿dónde aprendió química orgánica avanzada un adolescente que trabaja frito? Pero sigamos. Mark presenta su robot, al que llama Crawlman, en una feria de ciencias. Gana el premio, obviamente, y se dedica a atrapar ladrones, llegando tarde a su trabajo y siendo amenazado de despido, porque la lucha contra el crimen no paga, pero la vocación sí. Aquí viene la primera joya de contradicción. Se queja de que lo van a despedir, pero luego roba un banco. ¿Coherencia? Eso es para débiles. Segundo acto, o mejor dicho, segundo despropósito. Mark descubre que Elizabeth es novia del capitán de fútbol americano, interpretado por Snoop Dogg como el mismo, pero sin ser rapero, sino mariscal de campo. Snoop Dogg mariscal. Respin. Mark, decepcionado, atrapa a Snoop Dogg con sus 4 brazos, porque eso no es sospechoso. Lo acusa de ladrón, lo meten en la cárcel por 20 años. Y ahora sí, libre el terreno. Enamora a Elizabeth con ramos florales pagados con el dinero del banco que robó. Luego se une al equipo de fútbol. Con su superfuerza se vuelve mariscal de campo. Ironía. No. Gana el campeonato. Le regala un anillo de oro en el espectáculo de medio tiempo. Ella acepta. Y pasean en Cadillacs lujosos por Manhattan. El alcalde le da la llave de la ciudad por 30 días sin atracos gracias a Crawlman. O sea, el tipo que robó un banco recibe la llave de la ciudad. El narrador se toma un segundo para aplaudir la lógica circular. Pero hay más. El Pentágono lo recluta para ir a Afganistán a liderar marines, conseguir oro y neutralizar talibanes, a cambio de un contrato millonario, y luego postularse como senador. ¿Y qué hace Crawlman? Mejora su traje robando tecnología de cajeros automáticos, sí, los ATM, para construir propulsores a chorro y volar. Vuelve tras 8 meses. Gana las elecciones a senador de Manhattan. Porque después de robar bancos y liderar guerras, lo lógico es que el público te vote. Tercer acto. Aparece Iron Man, Tony Stark. ¿Quién dice textual? En esta ciudad solo puede existir un superhéroe. Pelean por Manhattan. Iron Man casi pierde y llama a Verónica, Hulkbuster. Crawlman responde con su propio robot de 4 metros hecho de restos de Long John Silver's, con conchas y ceviche como propulsores de bazooka. Destruye a la Hulkbuster. Cuelga a Tony Stark en una plaza pública para que todos lo vean. Y roba su tecnología. Ahora es invencible. Escena postcréditos. Superman, Henry Cavill, escapa de una base militar. Amenaza a Mark. Y dice que los días de Crawlman como centro de atención se acabaron. Zemeckis planea secuela. Por supuesto. Segunda página. Las redes hierven entre halagos, sarcasmo y burlas legendarias. El director, obsesionado con el Oscar, trabaja 18 horas diarias. Fuerza a todos. Y en un cameo se unta de sopa de marisco para que Elizabeth lo lama. Recibe una bofetada. Michael B. Jordan ya ha compartido escenas en redes, generando reacciones de fans que van del apoyo incondicional a la carcajada general. Senador, con 22 años.
trabajador de Long John Silver's. Robos múltiples. Nueva York ha hablado. En el tercer acto aparece el conflicto mayor. Iron Man, interpretado por Tony Stark, no por Robert Downey Jr., sino por el personaje en sí, porque en el universo Crawlman la distinción actor-personaje es opcional, quien le advierte a Mark que en esta ciudad solo puede existir un superhéroe. La batalla que sigue por todo Manhattan incluye efectos especiales inéditos, los mismos de Top Gun. Maverick, según el comunicado oficial, lo cual es una declaración de ambición que merece su propio aplauso. Iron Man, al verse perdiendo, invoca a Verónica, la Hulkbuster. Crawlman responde con su propio robot de 4 metros, construido con desechos de Long John Silver's, equipado con conchas y ceviche como propulsores de bazooka. El robot de ceviche destruye la Hulkbuster. Tony Stark es colgado en la plaza pública, y Mark roba toda la tecnología Stark para sí mismo. Volvemos al principio. El héroe que atrapa ladrones es el ladrón más prolífico de la película. Un estudio en coherencia narrativa. En la escena post-créditos, un Superman interpretado por Henry Cavill escapa de bases subterráneas del ejército estadounidense para advertirle a Mark que sus días están contados, sugiriendo una secuela que el mundo ya aguarda con una mezcla única de anticipación y confusión existencial. Robert Zemeckis, quien según fuentes cercanas al proyecto, planea trabajar no menos de 18 horas diarias para pulir cada diálogo y quien protagoniza un cameo en el que se unta sopa de mariscos y le pide a Elizabeth que lo lama para salvarlo, recibiendo una bofetada merecida y cinematográfica, ha declarado que su visión es obtener el Oscar a Mejor Director y Mejor Actor. Michael B. Jordan ya ha compartido primeras escenas en redes sociales, generando la esperada división de opiniones. Reacciones en redes sociales. La revelación del proyecto generó inmediata respuesta en las plataformas digitales, dividida, como predijo el propio estudio, exactamente a la mitad entre entusiastas incondicionales y escépticos creativos. Crawlman se perfila como un experimento cinematográfico sin precedentes, con una duración de 3 horas y media y una intensidad laboral que ha llevado al equipo al límite de sus capacidades físicas. Robert Zemeckis apuesta todo al más es más, logrará la mezcla de mariscos, traiciones políticas, rejuvenecimiento digital y la muerte de Iron Man convencer a la academia, o será recordada como la película donde el aceite quemado de Long John Silver se convirtió en el combustible más caro del mundo, sí como sí, en redes sociales. Para asegurar la estatuilla dorada, Zemeckis ha diseñado una escena final donde Mark, rodeado de banderas estadounidenses y cámaras de televisión, ofrece un discurso de 10 minutos sobre la importancia de la innovación y la seguridad nacional. Michael B. Jordan, en una actuación que exigió 18 horas de rodaje continuo, mira a la cámara y dice: New York, el éxito no se pide, se arrebata. Y convertido el aceite que otros tiran en el motor de una nación. He limpiado las calles de ladrones y de aquellos que no tenían la visión para liderar. Ser un héroe no es seguir las reglas, es crear las tuyas propias para que el mundo sea un lugar más brillante, aunque ese brillo provenga del fuego de la victoria. La Academia del Hombre es la historia, y yo he venido a escribir el último capítulo. Este monólogo está diseñado específicamente para conmover a los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. No obstante, la producción no ha estado exenta de excentricidades. Durante el rodaje de un cameo, el propio Robert Zemeckis aparece cubierto de sopa de mariscos, pidiendo al personaje de Britney Spears que lo limpie para salvar su vida, escena que termina con una bofetada real de la cantante, añadiendo una capa de metacine a la obra. La escena post-créditos ha encendido los foros de fans. Superman Henry Cavill escapa de una base secreta del ejército, prometiendo destruir las armaduras de Mark y restablecer el juego limpio entre superhéroes, preparando el terreno para una secuela de proporciones bíblicas. Reacciones en redes sociales X, Instagram, Reddit. El anuncio y los primeros clips compartidos por Michael B. Jordan han generado un cisma digital. Mientras algunos fans aplauden la audacia, otros han recurrido al sarcasmo más afilado. True Cinema Fan, ver a Michael B. Jordan rejuvenecido usando una bazooka de caracoles y es algo que no sabía que necesitaba en mi vida. Zemeckis es un genio incomprendido. Vayan preparando el Oscar.
Britney Army 99, nuestra reina Britney Spears regresando al cine para ser la musa de un senador que usa aceite de Long John Silver's. Esto y es cultura pop en su máxima expresión. Apoyo total. Sarcastic Crawl, imaginate gastar $800 millones para que el clímax de la película sea un robot que funciona con restos de ceviche derrotando a la tecnología de punta de industria Stark. Es simplemente cine, señores. Snoop Dogg Vindicator. Pobre Snoop. El hombre no puede ni ser un mariscal de campo ficticio sin que un tipo con traje de cangrejo lo mande 20 AOS a la sombra por un robo que no cometió. Justicia para el quarterback Snoop. Marvel Hater 2024. Finalmente un superhéroe realista roba un banco, incrimina al novio de su crush, se va a la guerra por bonos de productividad y termina siendo senador. Crawlman y es el espejo de nuestra sociedad. Tech Geek 92. Me encanta cómo la ciencia de esta película sugiere que puedes volar a velocidades supersónicas usando aluminio de cajeros automáticos. Claramente, mis estudios de ingeniería no sirven de nada comparados con el IQ de Mark. Cinephile Snob, Zemeckis pidiendo que Britney lo lama cubierto de sopa de mariscos, y es la metáfora perfecta de lo que es intentar ganar un Oscar en 2025, una bofetada visual de 800 millones. Fast and Crab, el hecho de que usarán la tecnología de Top Gun para filmar misiles de langosta y es el pico de la comedia involuntaria. No puedo esperar a ver a Henry Cavill peleando contra un tipo que usa spray como anticongelante. Comentarios de apoyo incondicional. 2. Michael B. Jordan podría leer la lista de la compra y yo iría al cine. Crawlman será épico. Confío en Zemeckis. Britney Spears rejuvenecida y con bofetada incluida. Ya tengo mi entrada para 10 funciones. ¿Va a arrasar en los Razzie? No. En los Oscar. Comentarios sarcásticos y burlas. 6. Porque la humanidad tiene esperanza. O sea que el tipo roba un banco. Planta a Snoop Dogg. Se vuelve senador y encima le dan la llave de la ciudad. ¿La próxima será presidente? Eso es en la secuencia de créditos. Me encanta que el superhéroe tenga poderes de cangrejo, oler agua salina y necesitar estar cerca del mar. ¿Y para volar? Pues con un cajero automático. Lógico como un pulpo en un garaje. Zemeckis va por el Oscar a Mejor Director con una escena donde Britney lame sopa de marisco de su cara. La academia temblará. De risa. El robot hecho con restos de Long John Silver's y propulsado por ceviche. Ya puedo ver el feature. @Crawlman Forever. El orando. Michael B. Jordan con poderes de cangrejo es lo que mi alma necesitaba sin saberlo. Britney está de regreso y con Zemeckis detrás de la cámara, esto va directo al Oscar. Crawlman es el héroe que Nueva York merece. Día 1 en el cine. @SpideyWho. Michael B. Jordan finalmente encontró su llamado. Interpretar a un chico que roba bancos, encarcela inocentes y compra flores con ese dinero para conquistar a su novia. Romántico. Muy romántico. @Jaime RC. Entonces el villano es Iron Man. El héroe roba cajeros automáticos. Encarcela a Snoop Dogg por 20 años sin pruebas. El alcalde le da las llaves de la ciudad y lo eligen senador. Y todo esto empieza porque un cangrejo de pecera lo pico en una clase de ciencia. Cine. Cine puro. @Marcelino BF. Crawlman usa aceite de freír como combustible interno de su traje. Caracoles como balas. Ceviche como propulsor de bazooka. Este hombre no es un superhéroe. Es un menú de Long John Silver's con complejo de grandeza. @Tony from the Bronx. Espera. Él gana las elecciones al Senado de Manhattan. Con 22 años. Después de 8 meses en Afganistán. Habiendo robado un banco. Y el alcalde ya le había dado las llaves de la ciudad. ¿Qué clase de verificación de antecedentes tiene esta ciudad? @Nadia KL. Britney Spears acepta un anillo de oro de un chico que metió a su novio preso con una acusación falsa y ni se pregunta de dónde viene el dinero. La romantización del crimen nunca había sido tan elaborada. Robert Zemeckis recibe el Oscar por esto y yo recibo un infarto. @Biancam P. Norte IC. $800 millones. 800 millones. Para una película donde el superhéroe construye misiles con langostas y grasa de horno. Yo pido $200 para arreglar mi carro y me dicen que no hay presupuesto. El sistema está roto.
@Krollman es mi vida. No entiendo por qué la gente se queja. Es ficción. Es entretenimiento. Es magia pura. Michael B. Jordan como senador superhéroe con traje de mariscos es el contenido que merece una estatuilla. Krollman parte el mundo en dos. Así se construyó el ceviche Buster. Nolan está llorando. Snoop Dogg es mariscal de campo y va a la cárcel por 20 años porque un tipo con brazos de cangrejo lo acusa. No hay juicio, no hay pruebas. Solo 4 brazos. Democracia. Superman aparece al final amenazando a Krollman porque hay un código de juego limpio. Dice el tipo que se escapa de una base militar. La hipocresía vuela más alto que él. Cierre del artículo. Con 800 millones, efectos de Top Gun, Maverick y un guión que hace aguas por todos lados, Krollman se perfila como el evento cinematográfico más absurdo del año. El narrador solo espera que en la segunda parte, Krollman enfrente a un pulpo digital con poderes fiscales y resuelva todo con una orden de aprehensión. Mientras tanto, apoyemos el sueño de Zemeckis. Un Oscar por 18 horas diarias de sopa de marisco y un cangrejo que robó un banco. Cine, puro cine. RSTFLEXI Oeste Norte Final. Krollman llega en un momento en que el género de superhéroes busca reinventarse, y si algo logra esta producción es exactamente eso, reinventar no solo el género, sino los límites de lo que el cine considera narrativamente coherente. Robert Zemeckis tiene en sus manos $800 millones, un elenco de nombres mayúsculos, tecnología de punta y una historia donde el protagonista es simultáneamente héroe, ladrón de bancos, secuestrador de cajeros automáticos, fiscal improvisado, senador electo y trabajador de Long John Silver's. Si eso no es un Oscar, al menos es una conversación. El estreno está programado y el mundo, entre burlas y genuina curiosidad, ya tiene los ojos puestos en Krollman. Porque al final del día, en una industria que ha visto de todo, la pregunta ya no es si esto es posible. La pregunta es, ¿por qué no se hizo antes? Conclusión. Krollman se perfila como un experimento cinematográfico sin precedentes, con una duración de 3 horas y media y una intensidad laboral que ha llevado al equipo al límite de sus capacidades físicas. Robert Zemeckis apuesta todo al más es más. Lograra la mezcla de mariscos, traiciones políticas, rejuvenecimiento digital y la muerte de Iron Man convencer a la academia, o será recordada como la película donde el aceite quemado de Long John Silver se convirtió en el combustible más caro del mundo? Sí como sí, la conversación ya ha comenzado, y Krollman ha llegado para quedarse, con sus 4 brazos mecánicos bien puestos